Hola y bienvenidos a la clase de tecnología del 27 de marzo. Os voy a explicar un poco cómo hay que hacer los problemas de esta ficha para que los podáis hacer. Entonces, en todos nos preguntan el valor de la fuerza o el valor... Yo creo que en esta ficha nos preguntan siempre el valor de la fuerza. En otras que haremos más adelante pues nos pueden preguntar por alguna distancia o cosas así. Como introducción, el valor de la fuerza. Para vencer la resistencia, que nos la dan, aquí nos la dan ya directamente en newtons, no tenemos que utilizar la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, en este caso por gravedad para sacar el peso, ¿vale? Y lo que nos dan también son las distancias. Entonces, lo primero, calcula el valor de la fuerza que será necesario aplicar para vencer la resistencia. Utilizamos la ley de la palanca. ¿Os acordáis de la fórmula? Fuerza por su distancia al punto de apoyo o fulcro, esta es la distancia, es igual a resistencia por su distancia. O sea que nos quedaría F por 1 igual a 2000 por 0,5. Para despejar la F, lo que está multiplicando pasa dividiendo, el 1 pasaría dividiendo. F es igual a 2000 por 0,5 dividido entre 1. Ya está, una cuenta muy fácil. Ya hemos hecho el apartado A. El apartado B. Se trata de una palanca con ventaja mecánica. ¿Os acordáis cómo se calculaba eso? Dividíamos la resistencia que tenemos que vencer entre la fuerza que tenemos que aplicar. Si ese cociente nos da mayor que 1, es que hemos vencido una resistencia grande con una fuerza pequeña. Por lo tanto, sí que hay ventaja mecánica. Pensadlo. Cuando hayáis calculado la fuerza podréis hacer eso para ver si os da que sí o que no. Y el tipo de palanca hay que fijarse siempre en quién está en medio. Primer grado, el fulcro está en medio, así que esta ya os lo digo que es de primer grado. Para las demás, veis aquí en realidad es prácticamente igual, solo que han intercambiado las distancias, ¿vale? No nos preguntan el tipo de palanca, porque es el mismo tipo. Sí que nos preguntan si ahora sigue habiendo ventaja mecánica con la nueva fuerza que hemos tenido que calcular. Aquí también nos piden el valor de la fuerza. Ojo, que nadie se me equivoque. El brazo de la resistencia de R es esto, distancia entre R y el fulcro. Y el brazo de la fuerza es distancia entre F y el fulcro. De F es todo esto. 0,5 más 0,5 igual a 1 metro. No es igual a esto. Que nadie coja una distancia por un lado y otra por otro. No, siempre. La distancia correspondiente a cada fuerza o resistencia es distancia entre ella y el punto de apoyo. Esta distancia para R, toda esta distancia para F. Por favor, que nadie falle con esto. ¿Qué tipo de palanca es? Contando que la R está en medio, acordaos o revisad los apuntes. Y en la 4 es la F la que está en medio. De nuevo, ojo al dato, F está en medio, su brazo de F es esto y el brazo de R es todo esto. No es hasta aquí, es hasta el fulcro, ¿vale? Por favor, que nadie se confunda con eso porque es la clave de estos problemas. Al final, si os dais cuenta, es una multiplicación y una división. A nivel de cuentas son ejercicios súper fáciles. Simplemente es no fallar en esto. No decir, mira, 0,5 y 0,5. No, hay que pensar que a veces nos dan las distancias por separado, digamos, y para calcular esta tenemos que sumar. Con darnos cuenta de eso nos sobra para hacer bien los ejercicios, de verdad. Y luego, pues eso, ya veréis que los siguientes son parecidos, pero ya nos ponen, digamos, elementos de la vida cotidiana para que tengamos que pensar un poquito qué tipo de palancas son, pero en esencia son iguales. ¿Vale? Así que, nada, que trabajéis bien. Espero que con haberos quitado una ficha de trabajo sea suficiente para que lleguéis a todo y podáis hacer las cositas más o menos al día. Si veis que no, me decís, ¿vale? Así de sencillo. No, que nadie se agobie, por favor. Un saludo, hasta pronto.